Hola y bienvenido a esta teleclase sobre cómo mejorar la concentración. Soy Raúl Aso y en los próximos minutos vamos a descubrir juntos todas esas claves que te van a permitir elevar tus niveles de atención y por tanto mejorar tus niveles de concentración. En los próximos minutos, bueno, lo que vamos a hacer es buscar de manera activa esa concentración, porque la concentración es algo que tenemos que buscar, tenemos que perseguirlo, tenemos que protegerla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en un primer lugar, definir un poco qué es esto de la concentración, ver cómo podemos mejorarla o qué herramientas vamos a utilizar para esta búsqueda, para esta protección de nuestros niveles de atención y por tanto de concentración. Y luego vamos a ejecutar una serie de pasos para que podamos, por una parte, eliminar aquellos elementos que nos distraen y vamos a ejecutar otros pasos para acercarnos a aquello que favorece la concentración. Luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es una combinación de técnicas, mejor dicho, vamos a utilizar una técnica para combinar ambos elementos. Por una parte, es una técnica que nos permite limitar o eliminar aquellos elementos distractores y por otra nos permite favorecer aquellos elementos que nos hacen mantener elevados niveles de atención, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es ver un poco de en qué consiste esto de la concentración. Y la concentración no es nada más que la capacidad para mantener la atención de manera sostenida. Concentración es atención realmente. Y bueno, vamos a buscar activamente mantener esa atención. Y para mantenerla, lo primero que vamos a hacer es aprender a trabajar esta atención. Y vamos a dar varios pasos, vamos a ejecutar acciones, porque te va a tocar ejecutar acciones, ¿vale? No es algo que va a venir de ver únicamente el vídeo y de escucharme a mí. Vas a tener que ejecutar acciones que te acerquen a esos niveles de concentración. Vas a tener que ejecutar acciones preventivas, vas a tener que ejecutar acciones en el momento determinado en el que estés estudiando o tengas o necesites mantener esa concentración y elementos de protección, ¿vale? Te vas a tener que bloquear de alguna manera, vas a tener que levantar barreras a esos elementos que de alguna manera te distraen. ¿Cómo o qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, antes de nada, lo que vamos a hacer es dar tres pasos principales. El primer paso va a ser eliminar aquello que nos lastra, aquellos elementos que nos distraen de nuestra tarea, de nuestro estudio. Ya simplemente cuando ejecutes este paso vas a ver la gran cantidad de concentración que puedes mantener en tus tareas, simplemente con eliminar este primer punto, ¿vale? Harás un ejercicio en el que puedas detectar estos elementos y bueno, lo trabajaremos juntos, ¿de acuerdo? Vas a eliminar una especie de plan antidistractores que van a elevar tus niveles de atención de manera asombrosa, ya lo vas a ver. Luego, en un segundo paso, una vez que ya hemos eliminado aquello que nos lastra, que nos limita, lo que vamos a hacer es potenciar aquello que nos ayuda. Vamos a ejecutar acciones y vamos a elaborar un plan que nos permita potenciar aún más el nivel de atención. En el primer paso eliminamos lo que nos lastra y en el segundo paso potenciamos lo que nos ayuda. Y luego en un tercer paso, lo podríamos llamar así, lo que vamos a hacer es utilizar un método de trabajo que por una parte nos permite eliminar lo que nos lastra y por otra parte nos permite potenciar. Y lo vamos a hacer, bueno, de manera combinada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos a comenzar a definir las herramientas que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar tres herramientas principales para aumentar nuestros niveles de concentración. La primera es la reflexión. Tenemos que detectar aquellos elementos, tenemos que reflexionar y analizar un poco qué elementos nos distraen, qué elementos machacan nuestra concentración y qué elementos, bueno, de alguna manera nos acercan, ¿no?, a elevar nuestros niveles de atención. La reflexión va a ser una de nuestras herramientas. Luego la acción, imprescindible, ¿vale? Si tú no ejecutas acciones físicas concretas, no vas a mejorar tus niveles de concentración. Vas a tener que ejecutar acciones. Ver el vídeo únicamente no te va a servir. Necesitas, además, un plan de acción, porque sin acción no tenemos nada, ¿vale? Súper importante este punto.
Y luego un último punto que es la autorregulación. Vamos a mantener un diálogo interno. La forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, la forma en la que nos hacemos preguntas, nos va a permitir, por una parte, detectar esos elementos que nos distraen y que nos acercan a nuestros niveles de concentración y por otra parte mantenernos en el camino. Constantemente vamos a tener que mantener nuestros niveles de atención, vamos a autochequearnos, porque como comentaba en la introducción, la concentración es algo que no depende únicamente de una técnica, ¿vale? Tenemos que persistir en ello. Entonces, bueno, estas van a ser las tres principales herramientas que vamos a utilizar. Reflexión, acción y autorregulación. Vamos a utilizar el diálogo interno para hacernos preguntas de manera constructiva. Bien, ahora que ya conocemos las herramientas, ya sabemos cuál va a ser el plan de trabajo, vamos a comenzar por el primer paso. Vamos a eliminar aquellos elementos que nos lastran, aquellos elementos distractores. Ahora a continuación vas a ver un mapa mental y vamos a analizar uno por uno aquellos posibles elementos que te puedes encontrar en tu día a día cuando tienes que estudiar y que son terribles para mantener la atención y para mantener tus niveles de concentración. Bueno, pues ahora vamos a detectar esos elementos distractores que minan nuestra concentración. Están divididos en 4 grupos, ¿vale? Y los vamos a analizar uno por uno. El primer grupo, bueno, son los distractores de entorno, ¿vale? Son todos aquellos elementos que nos vamos a encontrar en nuestro entorno que van a minar nuestra concentración. Primer grupo. Segundo grupo, distractores electrónicos. Todo ese tipo de aparatos electrónicos como móvil, ordenador, tablets y demás, que son terribles para nuestra concentración. También los vamos a analizar. Distractores humanos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amiguetes, todo ese tipo de personas que nos suelen interrumpir cuando estamos estudiando. ¿Vale? Tercer grupo. Cuarto grupo, distractores mentales, nuestras ideas, nuestros pensamientos, aquello que nos ronda por la cabeza. ¿Vale? También son distractores muy importantes y tendremos que tenerlos en cuenta. Bien, primer grupo, los distractores de entorno. Vamos a echar un vistazo cuáles son los principales distractores que nos podemos encontrar para que tengamos cuidados con ellos, para que podamos eliminarlos. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar estrategias preventivas. Tenemos que tomar acción antes de que aparezcan, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, los materiales que tenemos encima de la mesa, por ejemplo, antes de empezar a estudiar, tenemos que eliminar todo aquello que no ayuda. Y tiene que ser en este plan, ¿vale? Totalmente drástico. Todo lo que no me ayuda me va a molestar. Punto. Entonces, tenemos que eliminar todos aquellos elementos como botellines de agua, papeles, material como bolígrafos y demás que no utilicemos. Todo aquello que te encuentres encima de la mesa y que no te ayuda a estudiar, te está molestando. ¿De acuerdo? Fuera, lo eliminamos. ¿Qué más elementos? Pues materiales que estén a la vista en nuestro aula o en aquel lugar donde estemos estudiando. Si hay algo que nos distrae, tenemos que eliminarlo si podemos o si no elaborar estrategias para eliminarlo. Por ejemplo, si estás estudiando en un aula de estudio común y te distraes viendo a la gente que está allí, pues puedes buscar una mesa cuya orientación sea hacia la pared, ¿de acuerdo? De manera que no veas a nadie más. De esta manera te vas a eliminar un montón de distracciones simplemente con un gesto, ¿vale? Tienes que pensar qué maneras puedes buscar para eliminar de tu vista aquello que te pueda distraer. Si en tu habitación hay un póster que te molesta a la hora de estudiar o que te distrae o que te hace pensar en otras cosas, elimina ese póster o oriéntate a la hora de estudiar de manera que no lo tengas a la vista. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Qué más elementos? Ruidos. Tenemos que eliminar los ruidos de la habitación. O si estudiamos con música, que hay mucha gente que estudia con música, que sea una música tranquila. Generalmente la música clásica es lo mejor para estudiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque por una parte te relaja y aprendes mejor si estás en un estado de relajación que en un estado tenso, tampoco que te duermas, pero la música te puede ayudar a estudiar, te puede ayudar a concentrarte. Si es música que te gusta o música muy fuerte, es muy probable que te distraigas, porque o te puedes poner a cantar esa música que estás escuchando de alguna manera te atrapa, ¿vale? La música clásica no te atrapa, te relaja.
Y también ese tipo de elementos, pues que si ves que en el aula en el que sueles estudiar hay ruidos, pues trata de evitarlo, ¿vale? Porque son una fuente de distracción muy importante. Si en la biblioteca te colocas al lado de personas ruidosas, pues trata de evitarlas, colócate en otro lugar, ¿vale? Te vas a ahorrar un montón de tiempo si haces este tipo de chequeo, ¿no? Antes de comenzar a estudiar. ¿Qué más? Temperatura de la habitación, ni muy fría ni muy caliente. Si está muy caliente te vas a dormir y si está muy fría vas a estar incómodo, ¿vale? No vas a estar atento a lo que tienes que estudiar. Entonces, súper importante, ¿vale? Estos elementos a la hora antes de ponernos a estudiar, antes de sentarnos a estudiar, tenemos que hacer un chequeo de estos elementos, a ver si está todo en su sitio. Si no, no nos ponemos a estudiar, vamos a encontrar un montón de distracciones, ¿vale? Nuestra concentración se va a minar. Importante, distractores de entorno. ¿Dónde pasamos ahora? Distractores electrónicos. Bueno, estos son de los peores, ¿vale? De los elementos que más nos distraen son los distractores electrónicos, sobre todo el teléfono móvil. El teléfono móvil es una de las herramientas más útiles y también más improductivas que existen. ¿Qué vamos a hacer con nuestro teléfono móvil? Bueno, en silencio o apagado y lejos de nuestra vista. Porque si lo tenemos en nuestra vista, encima de la mesa, lo más probable es que tengamos tentaciones de mirarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter en nuestra mochila y en los descansos vamos a mirarlo. En silencio también y apagado, nada de vibración, ¿vale? Porque también lo vamos a escuchar y nos va a distraer. Entonces, lo mejor, en silencio y guardado en la mochila, que lejos de tentaciones. Si trabajamos con el ordenador, si tenemos que estudiar con el ordenador también es una fuente de distracciones tremenda. Pensad que cuantos más elementos tengamos delante de nosotros, tenemos más probabilidades de que nos distraigan. Y el ordenador, sobre todo si estamos conectados a Internet o tenemos que estudiar con Internet, bueno, pues hay un montón de tentaciones y de peligros que tenemos que estar, ante los cuales tenemos que estar preparados. Por ejemplo, mail cerrado. Si estamos trabajando con internet y tenemos el mail abierto, hay muchas probabilidades de que entremos a chequearlo a ver si nos ha llegado algún mensaje o algún correo, ¿vale? Entonces, la mejor forma de eliminar esta tentación es con el mail cerrado. ¿Qué más? Bueno, Skype, Messenger y programas parecidos de mensajería instantánea. Prohibidos, ¿vale? Si tenemos abierto el ordenador y nos empiezan a saltar ventanitas de que alguien nos ha enviado un mensaje, lo más probable es que lo leamos. Vamos a tener la tentación de mirarlo y chequear un poco a ver qué nos cuentan y ya está. Nuestra concentración rota, ¿vale? Entonces, Skype, Messenger y este tipo de programas cerrados. Cerrados y prohibidos. Durante tu sesión de estudio, ni siquiera en los descansos vas a tocar este tipo de programas, ¿de acuerdo? Todo cerrado. ¿Qué más? Pestañas en los navegadores, no más de 3 abiertas, ¿vale? Si tienes que trabajar con ello, procura cerrar las pestañas cuando no las utilices. También son una fuente de distracción enorme. Trabaja con 3 como mucho y aún así es peligroso, ¿vale? Entonces, si buscas algo, tomas esa información y haces lo que tengas que hacer con ella. Y en la medida de lo que puedas, cierras las pestañas para que no haya muchas abiertas, para que no crees otras fuentes de distracción. ¿Qué más elementos? Bueno, el más peligroso de todos. Antes de nada, notificaciones desactivadas. Súper importante. Antivirus, programas que tengamos por ahí que nos disparen mensajitos también, desactivado, ¿de acuerdo? No valen para nada, solamente para distraernos. Y lo que os comentaba, el más importante, las redes sociales. Las redes sociales son, bueno, la más importante fuente de distracciones que tenemos a la hora de estudiar. Están muchas veces en nuestro móvil, en nuestro smartphone, podemos acceder a ellas mediante nuestro smartphone. Y si hemos eliminado ya el smartphone en nuestro teléfono y lo tenemos en la mochila, hemos eliminado el primer peligro. Pero si trabajamos con el ordenador, sigue ahí, ¿vale? Entonces, redes sociales totalmente prohibidas en tu sesión de estudio, completamente prohibidas, ¿vale? Son súper peligrosas, porque de alguna manera te atrapan, te pones a leer algún mensaje que ha hecho algún amigo, algún comentario, algún vídeo interesante que han colgado en el muro. Entonces es muy fácil distraerse, muy 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 fácil. Nuestra sesión de estudio
las vamos a tener cerradas, están prohibidas para nosotros. Ni siquiera en los descansos. En los descansos no podemos utilizar redes sociales, ni Skype, ni Messenger, ni programas parecidos, ¿vale? De verdad, esto es súper importante porque son la principal fuente de distracciones. ¿Qué más distracciones nos podemos encontrar? Bueno, distractores humanos. Aquí vamos a elaborar otro tipo de estrategias que van a ser también, aparte de preventivas, van a ser estrategias, como digo yo, antiplastas, ¿no? Muchas veces hay que detectar amigos que son amigos, sí, pero que nos distraen a la hora de estudiar, entonces tendremos que elaborar algún plan para que no nos distraigan, o simplemente compañeros de estudio, pues estudiamos juntos en la biblioteca o en una aula de estudio, y también son fuente de distracciones. Y bueno, pues otros estudiantes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos con amigos, con compañeros, con estudiantes que de alguna manera nos distraen, se levantan para preguntarnos cosas? Entonces muchas veces es difícil mantener la atención y mantener la concentración. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es elaborar estrategias para lidiar con ellos, ¿vale? Para estar prevenidos contra esas interrupciones que nos van a hacer. Yo las llamo estrategias anticompañeros plastas, porque aunque muchas veces son nuestros amigos y les queremos un montón, bueno, pues a veces son un poco plastas, ¿no? Y no nos dejan estudiar. Entonces vamos a elaborar nuestro plan para que nos pregunten lo indispensable y nos interrumpan lo indispensable. Y luego, último punto. Uno de los últimos puntos son los distractores mentales. Bueno, los distractores mentales son ese tipo de ideas, pensamientos que tenemos, planes, que bueno, que de alguna manera están en nuestra mente y cuando estamos estudiando, bueno, nos pasan por ahí y nos ponemos a pensar en otra cosa y nos distraen de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de ideas, de pensamientos, de planes que nos salen mientras estamos estudiando? Bueno, pues a este tipo de distractores tenemos que darles una salida. Tenemos que dejarlos salir de alguna manera. Y la mejor manera de dejarlos salir es tener un bloc de notas, un cuaderno o una hojita que tengamos encima de nuestra mesa, y si estamos estudiando, por ejemplo, y nos viene algún pensamiento o alguna idea que se nos ha ocurrido con respecto a algo que tenemos que hacer, bueno, pues tomamos boli, lo apuntamos y volvemos automáticamente a nuestra tarea o al estudio de ese tema que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Directamente lo apuntamos, le damos salida, y una vez que le damos salida, ya no va a estar rondándonos en la cabeza, ¿vale? Ya no nos va a estar molestando. Sabemos que esa idea está ahí plasmada y que la podremos chequear luego en nuestro descanso. ¿De acuerdo? Le hemos dado una salida y ese distractor ya no nos va a molestar, ¿vale? Es una forma distinta de hacer. Entonces, fíjate que hemos tratado diferentes puntos. Hemos visto los distractores de entorno. Tendremos que chequear en nuestro entorno qué es aquello que nos puede distraer, potenciales distractores, y eliminarlos sin piedad, ¿de acuerdo? Uno por uno. Aula, mesa, ruidos, temperatura. Vamos a elaborar estrategias preventivas y estas son acciones que vamos a ejecutar antes de estudiar. Con los distractores electrónicos igual, vamos a ejecutar esas acciones antes de estudiar. Vamos a eliminar todo aquello que nos distrae y vamos a ser súper metódicos, porque si dejamos pasar alguno de estos elementos, nuestra atención se va a ver afectada, ¿vale? Tenemos que ser un poco drásticos en este punto, pero es que no hay otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, eliminamos móvil y eliminamos todos esos elementos distractores que nos pueden, bueno, afectar cuando estamos trabajando con el ordenador. Con los compañeros igual, vamos a elaborar un plan que vamos a ver a continuación, vamos a ver enseguida, para, bueno, tener a raya a esos compañeros que a veces pueden ser un poco plastas, ¿no? Y que nos eliminan, bueno, nos generan muchas distracciones. Y luego también hemos visto los distractores mentales, que eran ideas, pensamientos y planes, y vamos a darles una salida. Vamos a tener un bloc de notas o una hojita donde podamos volcar de alguna manera aquello que se nos pasa por nuestra cabeza. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vas a ejecutar tú un pequeño ejercicio en el cual vas a buscar tus distractores principales. Tienes una hojita de trabajo que te he preparado para que chequees un poco en qué te distraes tú más
y elabores las estrategias para ello. Te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Mira, fíjate, esta es la hojita de trabajo con la que vas a funcionar. En la columna de la izquierda están los distractores más comunes, los que hemos visto, ¿de acuerdo? De esos 4 grupos, pues material encima de la mesa, material en la habitación, ruidos, temperatura, etc. Los distractores electrónicos, como el móvil y el ordenador, los distractores humanos y los distractores que venían de nuestro interior, ¿vale? Ideas, pensamientos, planes, etc. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, los vas a puntuar, perdón, del 1 al 10, siendo 1 lo que menos te distrae y 10 lo que más te distrae. Por ejemplo, el material de encima de la mesa, bueno, pues me distrae, pero tampoco mucho, le asigno un 4. El material de la habitación o el aula, pues me distrae, bueno, bastante, ¿no? Un 6, pues lo pongo aquí. Los ruidos, pues un 3. La temperatura de la habitación, un 2. Y así lo voy a hacer con cada uno de estos elementos que tengo aquí. Tengo también un pequeño apartado donde puedes colocar distractores adicionales que tú te puedas encontrar de tu situación personal, ¿vale? Los escribes aquí y los puntúas de igual manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a detectar los 3 distractores principales que nos solemos encontrar. En mi caso, pues pueden ser estos 3. Tiene una puntuación de un 9, un 7 y un 8. Aquí tenemos otro que también es un 7, ¿vale? Bueno, pues elegimos esos 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a atacar directamente a estos distractores. Estos van a ser mi prioridad, ¿vale? Voy a detectar todos, pero voy a ir principalmente a por estos 3. Les voy a prestar especial atención. El móvil, el ordenador y los compañeros de clase. Y voy a elaborar estrategias, los voy a tener en cuenta en todo momento para que no me distraigan. ¿De acuerdo? Estos van a ser mis principales distractores. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver algunas estrategias para eliminar, bueno, para poder llevar esas interrupciones que nos proporcionan pues esos amigos y compañeros de clase o compañeros de trabajo o quien sea, ¿vale? Esos distractores humanos. Para tener ya nuestro plan perfectamente elaborado y que esos elementos que nos lastran y que nos distraigan, bueno, pues se reduzcan a 0. Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Hemos detectado cada uno de los elementos y ahora vamos a ir a por ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora estrategias para combatir las interrupciones de compañeros de clase, compañeros de trabajo, que nos pueden ser útiles en nuestras sesiones de estudio. El primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el primer paso es identificar a esa persona que nos interrumpe constantemente o que tiene más probabilidades de interrumpirnos, ¿vale? Pueden ser 2, pueden ser 3, esa persona que siempre nos pregunta en la biblioteca, esa persona que no hace más que levantarse una y otra vez para preguntarte e interrumpirte. Vamos a identificarlos, ¿de acuerdo? Primer paso, súper importante. Segundo paso, pues vamos a elaborar un plan estratégico de acción. ¿Qué pasos podemos dar o qué cosas podemos hacer para limitar a estas personas? Bueno, el primero y el más importante, aprender a decir no. Cuando nos viene una persona a interrumpirnos, imagina por ejemplo que estamos en la biblioteca, estoy estudiando en la biblioteca y viene una compañera. Bueno, puede venir a consultarte una duda y también es importante decirle, mira, dame 10 minutos que estoy terminando con una cosa, que estoy aquí enfrascado con esto, deja que termine y te echo una mano con el problema que tienes, te ayudo. Decir no implica ser tajante o ser maleducado, ¿de acuerdo? Es ser un poco coherente con el tiempo que te has marcado para estudiar. Si te vienen los compañeros para preguntarte cosas, les puedes contestar, pero lo puedes hacer de esta manera, les puedes decir, no, dame un momento que estoy terminando esto que estoy haciendo y ahora en cuanto termine te echo una mano. Es una forma de enseñar a nuestros compañeros que no van a obtener de nosotros todo lo que quieren en el momento que quieren, ¿no? Es una forma de marcar unos límites, de marcar un respeto, porque si tú estás estudiando y te están interrumpiendo, tampoco son muy irrespetuosos con lo que tú estás haciendo. Entonces, no lo hacen con mala intención. La mayoría de la gente no tiene mala intención, ¿de acuerdo? Pero hay que enseñarles un poco también que tu espacio y tu momento de estudio es importante para ti y que tienen que respetarlo y que hay tiempo para todo. Les puedes ayudar, puedes colaborar con ellos, pero hay un momento para ello. ¿De acuerdo? Y esto se puede decir de buenas maneras y si son buenos amigos, si son buenos compañeros, te van a respetar. No vas a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces,
Principal estrategia, aprender a decir no, y una vez que ellos se vayan acostumbrando no te van a interrumpir, ¿vale? Si tú te has elaborado un plan de trabajo que trabajas con límites temporales, como vamos a ver a continuación, vas a ver que puedes dar cabida a todas estas consultas que te hagan en el momento adecuado. Entonces, importante, quédate con este mensaje, aprender a decir no. Decir luego, muy parecido al anterior, ¿vale? Es posponer un poco al interruptor, a esa persona que nos está distrayendo. Oye, dame un rato que luego estamos, ¿vale? Que luego trabajamos. Una, muy importante, el hacerse el sordo. Esto es para personas que incluso pasan un poco por encima de ti, ¿vale? Que no te respetan mucho. Si estás estudiando con música clásica, como recomendaba antes, hay muchas personas, por ejemplo, tengo una persona que está delante de mí en la biblioteca y cada vez que surge una duda se levanta y me pregunta, ¿vale? Si yo no tengo cascos, va a ser muy fácil que me distraiga. Si yo tengo los cascos puestos y estoy escuchando música, a esa persona le va a costar un poco comunicarse conmigo. Sé que es una estrategia un poco trillada, pero funciona. Entonces, si yo estoy escuchando música, estoy enfrascado y esa persona está constantemente distrayéndome y cada vez que tiene que comunicarse conmigo le cuesta un trabajo porque no le oigo, tiene que levantarse, tiene que esforzarse para comunicarse conmigo, esa persona se lo va a pensar luego 2 veces a la hora de interrumpirme, ¿vale? Le va a costar interrumpirme porque estoy enfrascado, no le oigo, estoy con mis cascos, ¿de acuerdo? Es una estrategia que utilizan muchos de mis alumnos, que me la han comentado, ¿no? Y que funciona. Funciona. Hay personas que son muy pesadas, son muy impulsivas y les surge una duda y enseguida la comentan, ¿vale? Bueno, pues es una forma de crearte una pequeña barrera, aislarte un poco, estar ahí en tu mundo, escuchando música y estudiando sin que los demás te molesten. Incluso a veces puedes fingirte un poco el sordo, como que no oyes, que le cueste, ¿no?, a esa persona ponerse en contacto contigo mientras tú estás estudiando, ¿vale? Es una estrategia que ya te digo, es un poco trillada, pero funciona. Y hay personas, pues bueno, que no respetan mucho tu espacio y tienes que hacerte respetar. Y es una manera como otra cualquiera de poder mantener una serie de barreras. Y luego hay otro tipo de estrategias personalizadas, ¿no? Esto me comentaba un amiguete, ¿no? Que decía que cuando iba a estudiar, pues estudiaba con una compañera muy, muy pesada, muy charlatana, y que le interrumpía constantemente, ¿no? Una chica muy simpática, muy maja, pero que era súper difícil estudiar con ella. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues esta chica, había un chico dentro de la biblioteca que andaba mucho detrás de ella y que le daba un poco la vara, ¿no? Entonces, lo que hacía él era sentarse al lado de este chico en la medida de lo posible cuando se lo encontraba en la biblioteca y de esa manera mantenía a su compañera a raya, ¿de acuerdo? Ella ya no se acercaba a él porque estaba ese chico que le andaba rondando por ahí. Es una forma un poco trillada también de funcionar, pero funciona, ¿vale? Entonces, analiza un poco la situación de esas personas que tanto te interrumpen y seguro que puedes encontrar alguna manera de mantenerlas un poco a raya, ¿no? La principal manera, habíamos dicho que era el decir no, el, el mantener esa distancia, pero bueno, que luego puedes utilizar todas las herramientas que estén a tu disposición para mantenerles a raya. Siempre desde el respeto, por supuesto, y haciéndote respetar a ti mismo también, ¿vale? Porque si tú no haces que esta gente respete tu tiempo, respete tus horarios de estudio, tampoco te están respetando a ti, ¿vale? Entonces tienes que buscar maneras de transmitirle esto, de hablar directamente con ellos. Oye, necesito mi tiempo para estudiar, necesito que mientras esté así no me interrumpáis. En el descanso lo hacemos, ¿de acuerdo? Si no, aún así no te hacen caso, bueno, pues puedes ir utilizando este tipo de estrategias, de haciéndote un poco el sordo y estrategias más personalizadas dependiendo de la persona que te moleste. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que hemos visto en el primer paso y lo que vas a ver a continuación es una hoja de chequeo que también tienes que has de pasar antes de comenzar a estudiar, ¿vale? Fíjate, mira, esta hoja de chequeo es un poco lo que hemos visto durante este vídeo hasta ahora, y es, primero, detectar los distractores. Comentábamos que elaboramos estrategias preventivas, que eran distractores de entorno y distractores electrónicos. Hacíamos un chequeo en nuestro entorno con aquellos materiales que nos pueden distraer de alguna manera y
vemos, ¿no? Los tratamos de eliminar. Con los distractores electrónicos hacemos otro tanto de lo mismo. Móvil, ordenador, tablet, etcétera. Y, bueno, vamos detectando aquellos elementos para eliminarlos. Distractores interruptores humanos. Hemos visto una pequeña estrategia para saber lidiar con estas interrupciones, ¿vale? Para prevenirnos de alguna manera y cuando ocurran, saber qué hacer, ¿vale? Saber cómo tratar con ellas. Hemos visto una pequeña estrategia antiplastas y hemos visto que eran dos pasos. El primer paso, identificar el sujeto, y el segundo paso, pues elaborar un plan. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Hemos puesto 3 personas pues, que nos distraen un montón y hay que elaborar una estrategia contra ellas. Bueno, pues aquí está, ¿vale? Lo hemos planeado ya todo. Y luego distractores e interruptores mentales. Me hago la pregunta de si tengo un cuaderno o hago un bloc de notas para apuntar esos elementos que se pasen por mi cabeza, ¿vale? Sacarlos de ahí, darle salida. Fíjate que ya tenemos esos 4 pasos, esos 4 elementos perfectamente identificados y estudiados, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer antes de ponernos a estudiar. Si no hemos hecho esta hoja de chequeo, nos podemos encontrar con muchos distractores. Nuestra concentración no va a estar al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, pasarte este chequeo que tienes en una hojita que te has descargado y mirar a ver si cumples con todos estos requisitos, ¿vale? Si has chequeado todos los materiales, todos los distractores electrónicos, si has elaborado un plan contra esos distractores humanos y si tienes tu bloc de notas para los distractores mentales. Una vez que lo hayas hecho, ya pasamos al segundo paso. Ahora vamos a ver cuál es este segundo paso. Bueno, ahora vamos a ver qué elementos sí favorecen la concentración, qué cosas concretas podemos hacer para elevar nuestros niveles de atención. Bien, la primera de ellas es tener una misión y una visión. ¿Qué es esto de una misión y una visión? Bueno, es como tener un motivo superior que nos impulsa a estudiar. Como una persona que, por ejemplo, por vocación quiere ser médico y está conectado de alguna manera con cada tarea que hace. Cada tarea que hace, cada estudio que realiza, cada sesión de estudio que programa, sabe que es para alcanzar un fin superior, que es llegar a ser médico y poder ayudar a esas personas. Nosotros no tenemos por qué tener una misión y visión especial a la hora de estudiar, pero sí que nos va a ayudar de alguna manera saber que lo que estamos haciendo tiene un sentido, tiene un porqué de ser, ¿de acuerdo? Entonces, si estudiamos mecánica, por ejemplo, y a nosotros nos apasionan los coches, el tener conectado cada sesión de estudio con eso que vamos a conseguir, con esa misión superior que tenemos, nos va a ayudar a focalizar nuestra atención y, por lo tanto, elevar nuestros niveles de atención. ¿Qué más elementos nos pueden ayudar a favorecer la concentración? La organización. La organización es súper importante. Tener una estructura de trabajo organizada es indispensable para mantener altos niveles de atención. Vamos a ver a continuación cómo podemos organizarnos para que nuestra atención sea la máxima posible. ¿Qué más es importante? Una limitación temporal. No sé si os ha pasado alguna vez que os mandan a hacer algún trabajo en clase o habéis tenido que hacer algún proyecto y os dan un plazo, por ejemplo un mes, y realmente os dedicáis a hacer ese trabajo o ese proyecto la última semana, ¿vale? Cuando ya el tiempo se os echa encima. De alguna manera, tener una limitación temporal te incita a la acción, te incita a concentrarte en lo importante. Y vamos a utilizar esta limitación temporal como una de las claves para mejorar nuestra atención y por lo tanto nuestra concentración. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? El interés. El interés es una clave fundamental también a la hora de mantener nuestro nivel de concentración. Si no tenemos interés por lo que estamos haciendo, nos va a costar más, ¿vale? Vamos a estar menos motivados. Entonces vamos a ver cómo podemos influir un poco en el interés que tenemos a la hora de estudiar. ¿Qué otro elemento? El diálogo interno autorregulador. El diálogo interno, lo comentamos al comienzo de este vídeo, era muy importante a la hora de focalizar nuestra atención en las acciones concretas que estamos haciendo y vamos a ver cómo hacernos preguntas, o mejor dicho, qué preguntas van a dirigir un poco nuestra atención a la tarea que estamos haciendo. Entonces, vamos a comenzar un poco por el tema de la misión y visión. Y decíamos que lo más importante de este aspecto es que da un sentido a lo que estamos estudiando. Tener una misión nos va,
a motivar de alguna manera, va a focalizar nuestra atención en esa misión superior que tenemos. Que no tiene, como comentaba antes, no tiene por qué ser algo súper especial, ni salvar el mundo, ni nada por el estilo. Sin más, un sueño que tire de nosotros, algo que queramos conseguir, bueno, pues va a poder conectar de alguna manera las sesiones de estudio que realizamos día a día con ese sueño, ¿no? Entonces vamos a poder focalizar un poco nuestra atención. Le estamos dando sentido a lo que hacemos. Y nos va a permitir también distinguir las tareas clave, aquellas tareas que son realmente importantes para seguir avanzando, de aquellas tareas que no lo son. Muchas veces nos ponemos a estudiar y empezamos a hacer tareas pues, que no nos lleven a ninguna parte. Entonces, saber que tenemos esa misión superior, que tenemos algo que queremos conseguir, ese sueño, nos permite hacernos preguntas como las siguientes. ¿Es esta tarea determinante para conseguir mi sueño? ¿Me va a ayudar esto a largo plazo a conseguir mi sueño? Si las respuestas, perdón, a estas preguntas son no, es que no son tareas clave, ¿vale? Las tareas clave son aquellas que nos acercan a nuestro sueño, que nos acercan a nuestra misión. Todas esas tareas que no nos acerquen a nuestra misión, a nuestro sueño, nos van a desconcentrar de alguna manera. Entonces tenemos que perseguirlas. Entonces quédate con este punto. Preguntas como ¿me beneficia esto a largo plazo? ¿Me acerca esto a largo plazo a mi sueño, a mi meta? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, no estamos ante una tarea clave. Estaremos ante tareas o bien secundarias o tareas lastre. Ese tipo de tareas que nos limitan, que no nos acercan para nada, más bien nos alejan de nuestra misión y de ese sueño que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar siempre realizar en nuestras sesiones de estudio tareas clave que nos acerquen a nuestro sueño. Y la forma de distinguirlos es a través de esas preguntas. ¿Qué más elementos? La organización. La organización es súper importante, es uno de los elementos clave y más determinantes a la hora de mantener la concentración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando organizamos una sesión de estudio? Bueno, metas y objetivos. Si comenzamos una sesión de estudio sin tener ninguna meta, ningún objetivo concreto definido, va a ser muy difícil que consigamos algo, ¿vale? Tenemos que establecernos pequeñas metas y objetivos en cada sesión de estudio para poder conseguir resultados. Pequeñas metas pueden ser, bueno, pues voy a estudiar los 5 primeros capítulos, o voy a estudiar el tercer capítulo, o me voy a leer este tema para ver de qué va, o voy a analizar la información. Esas son pequeñas metas que de alguna manera programan ya nuestra atención en esa dirección, ¿de acuerdo? Y es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Qué más? El material preparado. No podemos perder el tiempo buscando el material si tenemos una sesión de estudio. Tenemos que tenerlo ya todo preparado. Voy a pensar, ¿qué voy a necesitar para esta sesión de estudio? Si voy a necesitar bolígrafos, los voy a tener preparados. Si voy a necesitar una regla o calculadora, la voy a tener encima de la mesa. De manera que no tenga que andar levantándome y buscando el material cada vez que necesite algo, ¿vale? Voy a hacer una especie de visualización mental de todo lo que me voy a necesitar en esa sesión de estudio y lo voy a tener preparado al principio, de manera que no haya interrupciones. ¿Qué más necesito? Súper importante, además veis que está en rojo, hacer una tarea a la vez. Esto es clave, ¿de acuerdo? Muchas veces estamos haciendo varias cosas a la vez, estamos preparando un resumen y a la vez estamos haciendo no sé qué y a la vez estamos... No, ¿vale? Una tarea a la vez. Si tenemos muchas tareas que hacer, vamos de una en una, primero una y después otra. Porque si estamos haciendo dos tareas a la vez, nuestra atención está dividida. No vamos a estar al 100% en ninguna de ellas. Y es mucho más eficiente y mucho más eficaz dedicarnos a una tarea a la vez, terminarla y seguir con la siguiente, ¿vale? No mezcléis tareas, no hagáis varias tareas a la vez, porque esto nos va a hacer polvo, ¿de acuerdo? Una tarea a la vez. Cuando terminemos, pasamos a la siguiente. Descansos, también es súper importante. Hay que preparar y hay que planificar nuestros descansos. O bien son cada 30 minutos, cada 25, cada 40, eso el tiempo que tú decidas y que veas que para ti es efectivo, ¿vale? Es una parte del estudio, es una parte de nuestro trabajo, es una parte... Entiéndelo de esta manera, ¿vale? Si quieres mantener tu atención, tienes que hacer descansos. No podemos mantener la atención de manera sostenida durante mucho tiempo. Es imposible. A cualquier persona, por muy buenas técnicas de estudio y muy buena organización que tenga,
necesita descansos para mantener la atención, ¿de acuerdo? No es algo ilimitado, la atención se acaba, no podemos estar focalizando nuestra atención de manera constante. Necesitamos descansar y es importante que programemos esos descansos. ¿Qué más? La limitación temporal. La limitación temporal, como comentaba antes, es súper importante también. Nos ayuda muchísimo a pensar con claridad. Nos ayuda a establecer mini objetivos. Es decir, si yo programo mi sesión de estudio cada 30 minutos, yo en esos 30 minutos puedo establecerme un pequeño objetivo, como comentaba antes, ¿no? Puedo decir, bueno, en estos 30 minutos me voy a leer el tema y voy a hacer un pequeño resumen. O en estos 30 minutos voy a ver cómo está estructurada la información, qué es lo que tengo y voy a hacer un plan de mi sesión de estudio. Bueno, ya he establecido mis mini objetivos, ¿vale? Para esa sesión de estudio. ¿A qué más nos ayuda la limitación temporal? Nos ayuda a focalizarlo en lo importante. Si tenemos poco tiempo para hacer algo, vamos a ir a por lo más importante, ¿vale? Si nos autoimponemos ese marco temporal, vamos a ayudar a nuestra atención a que se focalice en lo importante, que no pierda el tiempo en tonterías. Entonces, importantísimo este aspecto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Descansos programados, como comentaba antes, ¿no? También vamos a programar los descansos. Si cada 30 minutos estudio, luego descanso 5 minutos o descanso 10 o lo que yo vea que necesito. Y nos permite también aprender en un corto espacio de tiempo. Me refiero a que, por ejemplo, si yo programo para mis 30 primeros minutos leer el tema 1 y hacer un pequeño resumen, bueno, puede que me dé cuenta que no me ha dado tiempo a hacer todo esto, ¿no? Que igual solo me ha dado tiempo a leer el tema. Pues voy a aprender para la siguiente vez que lo haga. Voy a aprender también cómo planificarme mejor. Voy a poder, de alguna manera, predecir cuánto tiempo me va a llevar a estudiar un tema. Pues estoy aprendiendo sobre mí cada muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante también trabajar de esta manera. El interés. Es muy importante saber que lo que estamos estudiando nos proporciona algún interés. Formas de conseguir mayor interés es pensar en los beneficios que nos va a reportar de alguna manera estudiar ese tema que tengamos que estudiar o realizar las tareas que tengamos que estudiar. ¿De acuerdo? Importante pensar en los beneficios. ¿Cómo me beneficia a mí que haga bien esta sesión de estudio? ¿Cómo me beneficia a mí que estas tareas que estoy realizando las lleve adelante, las saque hacia adelante? Bueno, pues pensar en esos beneficios, visualizar esos beneficios que voy a tener de realizar bien estas tareas, bueno, me va a motivar y va a ayudarme a focalizar la atención. También en los perjuicios que me van a ocasionar si el no llevar esas tareas a cabo. También puede ser un factor motivador pensar en lo que me va a ocurrir negativo si no hago bien esas tareas o si no funciona bien, ¿vale? Entonces voy a poder combinar de alguna manera los beneficios y los perjuicios. Tengo que tenerlos presente para generar interés, generar motivación y ayudar a mi atención a focalizarse. Y un aspecto ya el que he comentado antes es el diálogo interno autorregulador. El diálogo interno nos ayuda a focalizar la atención. Cómo nos preguntamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, nos ayuda de alguna manera a mantener la atención en aquello que es importante para nosotros. Preguntas como las que comentaba antes. ¿Me va a aportar esto a largo plazo? El hacer esta tarea, el realizar esta sesión de estudio. Pues sí, ¿no? Va a ayudarme a conseguir mi sueño. Bueno, pues plantearnos preguntas de este estilo cuando estamos estudiando nos va a ayudar a mantener el contacto con eso que es importante para nosotros, nos va a ayudar a mantener la atención en el tema y eso va a favorecer, nuestra concentración. Preguntas, pues como las que comentaba antes, me acerca esto a mi misión, cómo estudiar esto me va a ayudar a conseguir mi misión, ¿vale? Fíjate que tenemos bastantes puntos interesantes. Misión y visión, la organización, la limitación temporal, el interés y el diálogo interno. Y estos son puntos que nos acercan a concentrarnos mejor. ¿De acuerdo? De este mapa mental que tienes aquí te he preparado también una hojita de chequeo para que la rellenes siempre antes de que empieces una sesión de estudio. Al principio te costará un poco más, pero luego esto lo harás en un minuto, ¿vale? Tanto la hoja que puedes utilizar en el paso 1 de los elementos distractores, como la hoja que tienes aquí,
que te puedes descargar del paso 2 de los elementos que te favorecen la concentración. Al principio, la primera vez que lo hagas te llevará tiempo, pero la segunda vez que lo hagas ya tendrás claro tu misión y visión, ya tendrás claras muchas cosas, tus distractores, y en un minuto tendrás casi las 2 hojitas chequeadas y ya estarás preparado para estudiar. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poco un ejemplo concreto y vamos a ver cómo aplicar esta técnica que combina estos dos elementos, que ya he hablado ahora un poco de ella, que es la limitación temporal. Bueno, la limitación temporal ya veréis que es uno de los mejores elementos que podéis añadir a vuestras sesiones de estudio. Hay una técnica, la técnica Pomodoro, que se basa precisamente en la limitación temporal, ¿vale? Se basa en dividir las sesiones de estudio en grupos de 25 minutos. Bueno, nosotros vamos a utilizar el mismo principio que la técnica Pomodoro, ¿vale? Que es esta limitación temporal. Vamos a ver en qué consiste. Fijaos. Consta de 2 puntos clave, ¿vale? Sencillísimos. Primer punto, las tareas se hacen en bloques de tiempo determinado, el que programemos, y descansamos sí o sí una vez que haya pasado el primer bloque de tiempo, ¿vale? Hacemos un pequeño descanso. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Primer momento, elegimos una tarea que tengamos que estudiar, ¿vale? Y el propósito de esa sesión de estudio. Pues si es un tema muy largo, lo dividimos en pedazos más pequeños y elegimos una parte de ese tema. Bien, segundo paso, vamos a programar un temporizador, que os dejaré también un link para que podáis funcionar, ¿vale? Programamos el temporizador en 25 minutos, o 35 minutos, o media hora, el tiempo que elijamos, y en ese momento, en el momento que comenzamos a estudiar, a tope con ello, ¿vale? Sin interrupciones. Tercer punto, hacemos la pausa. Sí o sí hacemos la pausa, no continuamos estudiando, necesitamos descansar. Paramos. Y cuarto punto, seguimos trabajando en bloques por grupos de 30 minutos o de 25 o lo que hayamos elegido hasta el cabo de 4 bloques. Una vez que hayamos hecho 4 bloques o ya han pasado más o menos 2 horas, hacemos un descanso más largo. Recuerda que la atención no es algo que se puede mantener durante mucho tiempo seguido, ¿vale? Entonces tenemos que descansar para que nuestra sesión de estudio sea mucho más productiva. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con un tema real para que veáis cómo podría funcionar. Imaginad, por ejemplo, que tengo que estudiar la historia de Irlanda, ¿vale? Me voy a la Wikipedia y tengo que estudiar la historia de Irlanda. Estoy aquí, por ejemplo, tengo que ver, pues bueno, tengo que estudiarme todo esto, ¿vale? Me he ido a la Wikipedia, he visto todo lo que tengo que estudiar y en mi sesión de estudio, pues bueno, me tengo que estudiar toda la historia de Irlanda. Vale. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues el primer paso. ¿Qué paso era qué era lo primero que iba a hacer en mi sesión de estudio, antes de comenzar a estudiar? Bueno, pues el primer paso que iba a hacer era eliminar los distractores, ¿vale? Antes de comenzar a estudiarme la historia de Irlanda, lo que voy a hacer es hacer mi hojita de chequeo. Voy a mirar mis distractores de entorno, mis distractores electrónicos, mis distractores humanos y voy a preparar mi estrategia por si acaso me los encuentro y voy a tener una hojita o un cuaderno para dar salida a esas ideas que me vengan una vez que estoy estudiando. Vale, segundo paso, ¿qué hago ahora? Bien, sé que tengo que estudiar la historia de Irlanda, bueno, pues lo primero que voy a hacer es hacerme preguntas, ¿vale? ¿Me acerca esta tarea a mi misión? ¿Me acerca esto que estoy haciendo a mi misión? Bueno, la respuesta más posible es que sí, ¿no? Si estoy estudiando esto, me ayudará a terminar mis estudios y esos estudios me ayudarán de alguna manera a conseguir el sueño que deseo, ¿no? Entonces, tengo que darle ese sentido a eso que estoy estudiando. Organizo mi sesión de estudio. ¿Qué metas y objetivos voy a hacer en esta sesión? Bueno, pues me he puesto varias metas. Pues la primera meta puede ser leer el tema 1, observando la estructura de la información. ¿Qué más metas? Pues elaborar un mapa mental de los conceptos principales. Y tercer punto, pues estudiar el mapa mental, ¿vale? Esas son las metas que me he propuesto en mi sesión de estudio. Imaginad, por ejemplo, que tengo 2 horas para estudiar y esas son mis metas y objetivos. ¿Qué material necesito? Me hago esa pregunta también. Bueno, pues voy a necesitar bolígrafos de colores, papel y un bloc de notas. Perfecto, lo preparo antes de nada. ¿He programado mis descansos? Sí, voy a estudiar cada 30 minutos, ¿vale? 30 minutos y 5 minutos en cada grupo de descansos.
35, 35, 35, así, ¿de acuerdo? ¿Me he puesto un límite de tiempo para cada tarea? Sí. Los 30 minutos para leer el tema y localizar los conceptos principales, 30 minutos para elaborar el mapa mental y 30 minutos para estudiar y rememorar esa información, ¿de acuerdo? Y he dejado igual otros 30 minutos para, por si acaso me falta un poco de tiempo. Me pregunto, ¿estoy haciendo una tarea a la vez? Bueno, en este caso todavía no he comenzado a estudiar, pero en principio sí que voy a hacer una tarea a la vez, ¿vale? Leer el tema y localizar los conceptos principales. Elaborar aquí, en este grupo, elaborar el mapa mental y aquí 30 minutos para estudiar y rememorar. Vale. Interés, ¿tiene interés esto para mí? ¿Qué beneficios voy a conseguir de esta sesión de estudio? Bueno, pues me sentiré mejor, tendré listo el primer tema, adelantaré temario, tendré preparado ya esa información para el examen, ¿vale? Busco ese interés del que hablábamos antes. ¿Qué perjuicios? Bueno, pues me sentiré fatal, me iré retrasando, iré preparando el temario, puedo suspender y no aprobar la asignatura, ¿vale? Soy más consciente de los beneficios y de los problemas que puedo tener si no hago bien lo que estoy haciendo. Bien, ahora ya he dado el primer paso, ya he dado el segundo y ahora ya comienzo a estudiar. Y fíjate cómo lo voy a hacer ahora. Bueno, pues aquí estoy con el tema de Irlanda, que he encontrado en la Wikipedia. Tengo que estudiarme este tema y como me he preparado en el segundo paso, uno de los objetivos, el primer objetivo, era leerme el tema, ver un poco de qué va, de qué trata este tema, para poder luego elaborar un mapa mental. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Ya tengo este objetivo claro, es mi única tarea, voy a por ella. Le doy al cronómetro y el tiempo empieza a contar. Y lo tengo aquí, para que lo vea, ¿vale? Para que de alguna manera sea consciente del tiempo que me queda y no me distraiga con tonterías. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, pues lo primero que voy a hacer, ya he echado un vistazo más o menos a la cantidad de material que tengo que estudiar, veo que es un tema extenso, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es irme al índice, porque el índice me da muchísima información de todo el tema. Y incluso voy a aplicar alguna técnica de estudio, aunque no es propia de este vídeo, no es un tema que vamos a tratar aquí, pero sí podemos incluirlo de alguna manera ahora, ¿no? Entonces, ¿qué técnica voy a aplicar? Bueno, pues voy a aplicar el diálogo interno constructivo. Es decir, me voy a hacer preguntas sobre la información que me voy a encontrar dentro del texto para focalizar todavía aún más la atención. Por ejemplo, imaginad que tenemos aquí, ¿no? Tenemos en el índice etimología, historia, nos habla de diferentes temas. Yo me puedo hacer preguntas, por ejemplo, en geografía. ¿Qué tipo de fauna creo que me voy a encontrar cuando lea el tema? ¿Qué tipo de fauna puede haber en Irlanda? Bueno, pues yo puedo pensar, pues puede haber zorros, puede haber liebres, puede haber halcones, no lo sé, puedo hacer una predicción de lo que creo que me puedo encontrar, ¿vale? De manera que cuando lea el texto, cuando llegue al tema de la fauna, voy a encontrarme realmente qué fauna hay allí de verdad y puedo comparar lo que me encuentro en el texto con lo que yo pensaba. De esta manera estoy focalizando mi atención en algo del texto, estoy haciendo una lectura activa, voy a contrastar lo que yo pensaba que me podía encontrar con lo que realmente me encuentro, ¿vale? Y es una forma de focalizar la atención. Entonces me voy a ir haciendo ciertas preguntas rápidamente sobre lo que me puedo encontrar pues, en historia, en gobierno, en economía, en infraestructuras, de manera que cuando comience a leer el texto ya vaya un poco más rápido, mi atención esté focalizada y, bueno, de alguna manera pueda ver si lo que yo pensaba es lo mismo que me estoy encontrando, ¿de acuerdo? Entonces mi lectura va a ser más activa, mi atención va a estar focalizada y mi nivel de concentración va a ser aún mayor. Una vez que hago esto, ¿vale? He leído el texto, ya ha pasado mi primer momento, ¿vale? Imaginamos que hemos llegado a 0 y ha pasado mi primer momento. Aquí ya puedo comprobar si el tiempo que había estimado para estudiar este material era el correcto o no. Esto también me permite aprender, porque me ayuda a estimar mejor mi tiempo de estudio, me ayuda a programarme mejor. Voy a estar aprendiendo de cada grupo de tiempo que voy a estar estudiando, voy a estar aprendiendo sobre mi propia organización personal. Es decir, cómo me organizo, si estimo bien el tiempo para estudiar o no. Voy a ser capaz, una vez que siga con este método, organizar o
planificar mejor mis sesiones de estudio, porque voy a saber más o menos lo que me cuesta estudiar un material, ¿vale? Entonces, es una forma muy interesante de funcionar. Imaginad que me ha dado tiempo, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Bueno, pues en mi segundo paso era elaborar un mapa mental. Pues le doy al clic y comienzo de nuevo con el mapa mental, ¿vale? Y así continúo hasta que llegue al final de la sesión. Y luego ya evalúo qué tal me ha ido, si he conseguido mis objetivos o no. Y qué puedo hacer, qué puedo cambiar para conseguirlos. Bueno, como ves, las ventajas de funcionar de esta manera son bastantes, ¿no? Son muy interesantes. Una de las primeras ventajas que nos encontramos es que trabajas con metas y objetivos evaluables. Al programarte cada grupo de tiempo en el que estudias una meta concreta, eres capaz de evaluarla, eres capaz de saber si has conseguido ese objetivo o no, si necesitas más tiempo o no, aprendes sobre ti mismo, sobre tu propia gestión del tiempo, ¿vale? Muy interesante. Lo que un poco seguido del punto anterior, ¿no? Utilizas el tiempo de manera inteligente y lo utilizas como una forma motivadora, ¿no? Al tenerlo ahí presente sabes que no puedes perder el tiempo, que te has programado un objetivo para esos 30 minutos y tienes que cumplirlo, ¿vale? De alguna manera te fuerzas a seguir trabajando concentrado. Aprendes de un espacio de tiempo a otro, tú terminas esos 30 primeros minutos y sabes si te ha dado tiempo o no a hacer lo que te habías programado. Puedes aprender si has tenido distracciones, qué distracciones han sido y cómo puedes evitarlas, si has calculado bien el tiempo para estudiar eso o para leer hacer esa lectura o necesitas más, cómo puedes utilizarlo la próxima vez, ¿vale? Te proporciona mucha información, puedes aprender mucho en muy poco tiempo sobre ti mismo y sobre cómo establecer un poco tu planificación temporal. Te centras en lo importante, el tener el reloj, el tener el temporizador ahí viendo pasar el tiempo, hace que no lo pierdas, ¿vale? Que seas más consciente de ese tiempo y que te queda poco. Entonces tienes que centrarte en lo importante, en esa tarea, sin distracciones. Y importantísimo también, una parte importante de la concentración, que programas tus descansos. Tú sabes que cada 30 minutos descansas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las ventajas son muy interesantes. Te animo a que comiences a utilizar todo este sistema. Si te has dado cuenta, en todo el vídeo hemos trabajado tres aspectos. El primer punto era que eliminamos nuestro lastre, eliminamos todo aquello que nos impedía avanzar, aquello que nos distraía, y hemos hecho una hoja de chequeo, has analizado cuáles son tus principales distractores y los has localizado y has elaborado estrategias para prevenirte de ellos, ¿vale? Súper importante, ya simplemente este primer punto es una ventaja increíble, es un cambio enorme y te va a permitir aumentar ya muchísimo tu nivel de concentración. Luego, en un segundo punto, lo que hemos hecho ha sido potenciar nuestra atención, hacer un poco inventario de aquellos elementos que sí potencian nuestra concentración, ¿vale? Y los hemos activado también, ¿no? Hemos trabajado con ellos. Y luego, en un último momento, hemos utilizado la limitación temporal como una técnica de concentración, ¿de acuerdo? Como utilizando una limitación temporal, pues hemos visto que había un montón de ventajas que nos permitía focalizar la atención, ¿no? De alguna manera, en ese material que tenemos que estudiar, en esas tareas o en ese trabajo que tenemos que hacer. Entonces, es muy importante que tengas estos tres puntos, bueno, en mente, que seas consciente de ellos, que hagas las hojitas de chequeo, por lo menos al principio. Llegará un momento en que esto lo harás de manera automática, ¿vale? Tanto la hoja de distractores como la hoja de potenciadores lo tendrás ya automatizado y antes de comenzar a estudiar lo harás automáticamente, tu cabeza lo hará automáticamente, pero hasta entonces, que eso ocurrirá más o menos a los 20 días, 21 días, que es lo que tarda más o menos en generarse un hábito, te recomiendo que tengas esas hojas de chequeo delante de ti antes de comenzar a estudiar y que las repases, ¿vale? Luego ya te digo, lo harás de manera totalmente automática. Y bueno, comentarte algunas recomendaciones finales. Es que pongas en práctica lo aprendido. Todo esto que acabas de ver en el vídeo no sirve de nada si no ejecutas acciones, así que por favor, ejecuta acciones, tómate ese tiempo porque va a ser increíble el cambio que vas a notar. Vas a poder mejorar tu concentración, pero para ello
tienes que ejecutar esas acciones, ¿vale? Tienes que hacer ese trabajo, tienes que tomar acción. Vas a cometer errores, ¿vale? Muchas veces te vas a distraer. No pasa nada, ¿vale? No te machaques por ello. Es importante que asumas que es necesario cometer errores y que aprendemos de los errores. Muchas veces nos damos mucha caña nosotros mismos, ¿no? Cometemos un error y bueno, y nos ponemos a caldo. Entonces, asúmelos como una parte de tu proceso de aprendizaje, irás mejorando poco a poco, el cambio viene poco a poco. Entonces, bueno, ten ahí a los errores como una parte del proceso de aprendizaje, ¿vale? Sin ellos no vas a poder aprender. Date tiempo para asimilar lo aprendido, también es importante, ¿vale? Puedes ver el vídeo unas cuantas veces más hasta que se te quede, hasta que hayas asimilado, perdón, el contenido del vídeo. Y lo que comentaba antes, ¿vale? No te agobies, poco a poco, ¿vale? Los cambios, poco a poco, trabajo de hormiguita. Lo mismo que he dicho antes, repasa el contenido, está para que lo consultes cuando quieras y recuerda que el cambio viene de la acción, ¿vale? Recomendación final, el cambio viene de la acción, así que toma acción, pon en práctica y nada más. Lo último, darte las gracias por estar aquí, por haber visualizado este vídeo. Y darte la enhorabuena por ser tan valiente, por trabajarte estos aspectos, que pues mucha gente los da por imposible y pues, no son para nada imposibles. Todos podemos conseguir grandes mejoras si lo peleamos y si lo trabajamos. Así que darte mi enhorabuena por hacer ese trabajo por ti y decirte que es un placer pues, tratar con gente como tú que quiere mejorar y que quiere avanzar. Muchas gracias por todo.